Vamos a buscar en el libro de Éxodo. Usted sabe, el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Es un libro escrito por Moisés. Amén. Y el libro de Éxodo es el éxodo del pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Y pasaron muchas peripecias los israelitas por la dureza de su corazón. Amén. Y Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo. Y aquí vamos a ver el capítulo 33. Lo vamos a leer completo a pesar de que yo tengo mi tema va a ser el 14 y el 15. Amén. Cuando el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y nosotros podríamos decir lo mismo. Amén. Si tu presencia no ha de estar con nosotros, dígalo, si tu presencia no ha de estar conmigo, no nos saques. Y qué bueno que su presencia está con nosotros. Usted sabe que Él lo prometió, ¿cierto? En Mateo 28:20 Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no está en una forma de nube ni de fuego. Ahora está Jesucristo en forma de su Espíritu Santo metido aquí en nuestro corazón. Y es el que nos guía las 24 horas del día, los 365 días del año. 52 semanas. ¿Cuántas horas? No sé. ¿Cuántos minutos? No lo sé. ¿Cuántos segundos? No lo sé. Pero es todo el tiempo que Él está contigo. Dice en el libro de Josué, no te dejaré ni te desampararé. Esa fue la promesa de Josué, para Josué, pero también para contigo y para conmigo. Ese es al Dios que nosotros le servimos. Un Dios tan poderoso y tan grande que te acompaña día y noche. En la noche Él está contigo. En la noche Él trabaja en tus sueños. Él penetra tus sueños. Amén. Y te está, como decía la alabanza, obrando en silencio. Aunque tú no te des cuenta porque estás durmiendo, pero Él está obrando. Amén. Y me gusta mucho, ustedes saben, el libro de Génesis y los 5 libros primero más el Éxodo, que es la salida, como le dije, del pueblo de Israel, la liberación. Y sabemos que Moisés significa salvado de las aguas. Pero este salvado de las aguas se convirtió en un salvador de su pueblo. Mire qué hermoso. Porque Dios tenía un propósito con la vida de Moisés, como la tiene contigo y conmigo. Amén. Moisés no nació hecho un líder. El líder lo forma Dios. Dios lo capacitó, lo entrenó y lo envió. Moisés vivió una etapa muy hermosa, bien marcada. 40 años, 40 y 40 años, ¿cierto? O sea, vivió 120 años. Y fue marcada por 40 años. Cada etapa de su vida fue marcada por 40 años. Y sabemos que el 40 significa prueba. Porque Moisés vivió toda su vida en un tiempo de pruebas, hermanos. Sus 120 años. Y eso no es solo para Moisés, sino también para nosotros. Porque el cristiano sabe cómo va madurando a través de las pruebas, a través de saltar cada prueba, cada obstáculo que el diablo quiera ponerte, tú vas creciendo en cuanto al conocimiento de Dios, para que tú puedas ser eficaz en el reino. Porque nosotros como cristianos tenemos que ser eficaz y tenemos que causarle daño al diablo. Él nos quiere causar daño, pero nosotros tenemos que causarle más daño. Amén. El diablo no puede con los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el diablo está metido debajo de nuestras plantas, hermano. No porque yo lo vencí, sino que hubo en la cruz del Calvario el que lo venció, el que lo tomó y lo puso debajo de tus pies. Y Él no tiene poder sobre tu vida. Él te puede lanzar muchos dardos,
Pero recuerda que nos dio una armadura. Tenemos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada que es la palabra de Dios, con los cuales podemos atajar los dardos del enemigo y usar la espada. Amén. Y este capítulo tiene como título la presencia de Dios prometida. Y yo le puse a este mensaje, ¿qué haríamos sin la presencia de Dios? ¿Qué harías tú sin la presencia de Dios? ¿Qué hubiese hecho ese pueblo sin la presencia de Dios? ¿Cómo Moisés pudo entender que necesitaba con tanta urgencia la presencia de Dios para poder seguir caminando en este caminar que Dios le había preparado? Dice así, del 33 lo vamos a leer completo para honrar la palabra del Señor. Amén, hasta el 23. Dice, la presencia de Dios prometida. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo y al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Pónganle mucha atención a ese versículo. Amén. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Atavíos son las joyas. No es la vestimenta, eran las joyas. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Me voy a detener ahí un segundito. Todavía el tabernáculo no había sido construido. Y Moisés construye un pequeño tabernáculo y lo aleja del pueblo, por la maldad, por los pecados del pueblo. Hizo una diferencia entre lo santo y lo profano, porque ahí mismo el Señor lo dice, era un pueblo muy pecador. Amén. Y Moisés, el 7, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que estén sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre.
Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Déjeme encomendarme a mi Señor. Padre amado, así como Moisés necesitó de ti, necesito de ti, Señor, para poder bendecir a este pueblo, Señor. Porque con ese fin ha venido tu pueblo para ser bendecido por tu palabra, Padre amado. Úsame, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aquí hay una persona que necesita escuchar este mensaje. Eso es lo que ponía el Señor en mi corazón. Y no solo una, sino todos nosotros. Porque así como Moisés clamaba por la presencia de Dios y gemía, era un hombre que tenía sed y hambre de la presencia de Dios. Usted sabe que, como les dije, Moisés, vamos a hablar un poquito de Moisés, significa salvado de las aguas o entregado por las aguas. Aquel que fue salvado de las aguas se convirtió en el salvador de su pueblo. Y Moisés es prototipo de Jesús. Porque así como Jesús salva a su pueblo, viene para salvar a su pueblo, Moisés salvó a su pueblo como prototipo de Jesús. Y hubo un hombre, un judío, que no quise anotar su nombre porque creo que no es pertinente usar nombres ajenos al de Jesús en nuestro púlpito, como le hemos enseñado, y dijo así de Moisés: todo aquel que persiga la grandeza huirá de él. Todo aquel que huye de la grandeza le perseguirá. Nosotros siempre lo hemos dicho de otra manera, que el que anhela ser pastor, el que desea, hemos visto muchos casos, hermanos, anhela y pena por ser pastor. Yo he visto muchos casos, no lo es. Moisés jamás quiso ser el líder de su pueblo, jamás. Dios lo tuvo que capacitar y preparar como líder. Moisés, dijimos que vivió 3 etapas bien marcadas. 40 años, 40 y 40, son 120, si no me equivoco en la suma. Amén. Los primeros 40 años los vivió como príncipe de Egipto. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 22, que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Usted sabe, como egipcio era un príncipe y fue enseñado en todas las ciencias de los egipcios. Y especialmente eran enseñados como el ejército, como un soldado. O sea que Moisés sabía pelear, sabía usar la espada. Porque era un príncipe. Acuérdense que los príncipes y los reyes iban a la guerra. Eran los cabezas. No como hoy, que los generales se quedan encerrados en sus cuarteles como gente cobarde, porque ellos debieran dar la cara. ¿Ok? Y Moisés fue enseñado en toda la ciencia de los egipcios. O sea que era un hombre erudito, era un hombre preparado. Porque siempre hemos dicho que Dios tiene sus planes. Dios permitió esto, que no mataran a Moisés y que fue educado en todas las letras y cultura de los egipcios. Sabía escribir, sabía matemática, sabía hablar
el hombre sabía hablar, porque dice el libro de los Hechos que era poderoso ¿en qué? En sus palabras. Era un hombre culto, pero tenía la cultura egipcia en su corazón. Y ustedes saben por qué llegó al desierto. Y fue y se convirtió en un pastor, en un ovejero. Y sus próximos 40 años los vivió como pastorcito. En esos 40 años, Dios lo capacitó. Más bien dicho, lo descapacitó de todo lo que había aprendido de los egipcios. Le sacó todo, lo dejó en limpio. Le sacó el cassette y le estaba poniendo el cassette de él. Lo único que hacía Moisés era cuidar ovejitas. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera ya sabía hablar. O sea, al hablar con las ovejas, imagínense el lenguaje que él hablaba. Ve, ve, porque dice que se puso hasta tartamudo. La Biblia lo dice. O sea, ya el hombre no sabía hablar. Se le fue la arrogancia. Porque el Señor sabe, para quitarnos la arrogancia que nosotros tenemos, porque somos tan arrogantes. Y yo comencé, me recuerdo en el Evangelio, siendo arrogante. Todavía me queda, pero el Señor me está pisoteando para que esa arrogancia y esa altivez se vaya de mi corazón. Porque lo hizo con Moisés. 40 años. Tú sabes, el hombre cuando más se siente derrotado, humillado y pisoteado es cuando no tiene trabajo. Y camina así. ¿Ustedes no lo han vivido, los que no tienen trabajo? A mí el Señor me lo hizo vivir mucho porque había mucha arrogancia en mi corazón. Entonces cuando caminaba sin trabajo, yo caminaba con mi cabeza agacha. Pero cuando ganaba, me creía porque ganaba dinero. El hombre es así, hermano. Somos arrogantes, pedantes, ¿o no? Y eso es lo que había en Moisés. Y Dios tenía que formar un nuevo carácter, tenía que formar un nuevo líder, tenía que tener el carácter fuerte, el carácter de Dios, porque iba a manejar un pueblo duro de servicio. Y sabes que el otro día el Señor aquí me ministraba que los líderes de la iglesia, para ser ancianos, para ser pastores, para ser ministros, tienen que tener el carácter de Dios. Si no tienen ese carácter de Dios, no son para líderes. Porque no van a tener personalidad para decirle al hermano, no, hermano, usted no puede hacer esto. Hermanita, siéntese bien. ¿Entiende? Y Dios tuvo que formar un carácter nuevo. Tuvo que sacar todo lo que tenía Moisés. Su arrogancia, su petulancia, su conocimiento. Porque el hombre sabía. Y después Moisés, de 40 años, se le aparece Dios en la zarza, como un pastor. Y Dios le dice que lo va a mandar a librar a su pueblo, que él iría con él. Y empieza a vivir otra etapa bien marcada, 40 años como liderazgo, como líder de su pueblo. Ya con un carácter bien formado, con el carácter de Dios, un hombre manso, porque fue manso. Déjame decirte que no ha habido hombre más manso que Moisés en la tierra. Lo dice la Biblia. Y yo quisiera ser como Moisés. ¿Y tú sabes lo que significa la mansedumbre? La mansedumbre significa no es andar con la cabeza agachada o como un pordiosero. La mansedumbre es obediencia a Dios. Nada más y nada menos que la obediencia a Dios. Si Dios te dice ponte de cabeza, ponte de cabeza. Porque Dios sabe por qué lo está diciendo. Y ese es el problema de nosotros como iglesia. Que no somos mansos. Al contrario, somos mensos porque no queremos obedecer a Dios. Y usted sabe la bendición que hay en obedecerle a Dios. La bendición que tuvo Moisés.
Y dice el libro de Deuteronomio que todo lo que Dios le decía a Moisés, hazlo de esta manera, así y así. Y la Biblia dice, y Moisés lo hizo como Jehová le había dicho. Todo, todo. Y no cuestionaba a Dios, jamás. Señor, pero yo creo que esto debemos hacerlo así. ¿O qué te parece si el tabernáculo lo hacemos de esta otra manera? ¿Cómo nosotros podemos darle un consejo al Creador, al que nos formó, al que nos hizo? Él lo sabe todo. Lo sabe todo, hermano. Y Moisés jamás persiguió la grandeza. La grandeza lo persiguió a él, porque Dios se la dio. Y tú sabes que este Moisés, en el capítulo 33, en el versículo 12, le dijo, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has declarado, le dice, ¿quién va a ir conmigo? Porque Moisés, ya Dios le había dicho que él no iba a salir con ese pueblo porque era duro de servicio. Eran pecadores, no quería ir. Porque si iba Dios, los iba a fulminar. Y Moisés le dice, ahora declárame, ¿quién es el que me va a acompañar? Porque si tú no me acompañas, yo no salgo de aquí. Sabía lo que le esperaba, hermano. Dios le había prometido su presencia cuando se le apareció en la zarza. Y Moisés quería la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés se dirigía a una tierra que no conocía. Moisés se dirigía, acuérdense, a la ruta de Sinaí, al territorio de Sinaí. Era una tierra que jamás había pisado, no la conocía. Él no quería un ángel, le dice, mi ángel irá contigo. No, le dice, párate. Acuérdense que hablaba cara a cara con él como un amigo. Es como si yo hablara con mi hermano Abraham como amigo. ¿Me entiende? Eso es lo que dice la Biblia. Hablaba cara a cara como un amigo. No, Señor. Escuchen lo que dice. No, yo no quiero un ángel. ¿Quién es ese ángel? Ahora, si tú vas conmigo, yo me muevo de aquí. Pero si tú no vas, yo no me muevo. Y el Señor tiene que prometerle su presencia. Pero Moisés, que tenía hambre de conocer al Señor, en esa misma pregunta le hace 3 preguntas. La primera petición yo ya se la dije. Le dice ahora, Señor, yo quiero que tú me acompañes porque yo no conozco la tierra. No sé entrar y menos salir. Quiero que tú nos dirijas. Después la segunda petición, Moisés le dice... Moisés quería tener la seguridad personal de la presencia divina porque también quería que el pueblo la tuviera también. O sea, no solo él quería la presencia de Dios, sino que la quería para que el pueblo también estuviera seguro de que Dios iba con ellos. ¿Se recuerdan cuando yo les leí el del versículo 33, cuando el Señor le dice a su pueblo que no va a ir con ellos? El pueblo, ¿qué pasó? Se vistió de luto, se sacó sus atavíos, dice, sus alhajas, y no se las pusieron más, hermanos. ¿Y sabe por qué hicieron eso? Porque un capítulo antes, ellos habían hecho un becerro de oro con sus joyas. Y ahora andaban con joyas como todos los demás pueblos. Todos los demás pueblos usaban joyas y cosas raras y ellos se las sacaron. Porque de alguna manera querían honrar al Señor. Ya lo habían deshonrado entregando sus joyas, ahora querían sacarse sus joyas para honrarlo. La habían entregado para ser un ídolo. Ustedes saben qué ídolo formaron, ¿cierto? Y mientras yo estudiaba, leía. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajó del monte después de los 40 días, vio que el pueblo, porque ya el Señor le había avisado, le dice, mira tu pueblo. No, el Señor le dice, ese es tu pueblo. Ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo, le dice.
Porque el Señor quería encadetárselo para decirle, ese es tu pueblo. No, Moisés le dice, ese es tu pueblo, no es mi pueblo. Mire cómo hablaba Moisés con Dios. Pero con respeto y reverencia. Porque era el hombre más manso de la tierra. Y Dios, déjame decirte más, y Dios no lo escogió a él porque él tenía capacidades. Porque Dios no escoge a nadie que tiene capacidades. Él lo escogió por su humildad. ¿Sabes cuándo lo escogió? Cuando se dio cuenta que ya era el tiempo para mandarlo. Cuando el Señor se le aparece y le dice, Moisés, Moisés, te voy a enviar a rescatar tu pueblo. No, le dice, Señor, yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Ya el Señor le había quitado hasta el habla. Y el Señor le dice, bueno, si esa es la razón por qué te tuve aquí en el desierto. Quería quitarte todo lo que tú sabías y ahora estás listo y capacitado para ir. Porque déjame decirte, todo aquel que quiere puesto, todo aquel que quiere ser pastor, no lo es. Y aquel que no quiere, ese es. He conocido ¿cuántos? Uno que penaba y lloraba y anhelaba ser pastor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Si los que Dios pone son aquellos que no quieren. Jeremías, Señor, no me mandes a mí, yo soy un niño, yo no sé hablar. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién te dio la boca? Y al final tú no vas a hablar porque soy yo el que voy a hablar a través de tu boca. Soy yo el que va a hablar a través de tu boca. ¿Y cuántos casos tenemos en la Biblia? Que Dios forma a sus siervos a través de otros siervos. ¿Cómo fue formado Josué? Josué no andaba apegado a Moisés. No se apegó a Moisés. Es como Dios forma a los siervos de dos maneras. O Él los llama y los capacita o los forma al lado de otra persona. Pero siervos de Dios. Siervos de Dios. Porque hoy se están levantando muchos ministros que no son de Dios. Son ministros del diablo. Amén. Y Moisés conocía la presencia de Dios. Moisés anhelaba estar en la presencia de Dios. Y la tercera petición, ya les dije dos, ¿cierto? Y Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Qué patudo el hombre. Señor, quiero conocerte en persona. Quiero que tú me muestres tu gloria para quedar tranquilo y sepa yo ciertísimamente que tú vas a ir conmigo o con nosotros. Y el Señor le habla, le dice, ok, te voy a mostrar mi gloria. Pero nadie ha visto mi rostro, porque el que ve mi rostro muere. Y dice, y te voy a tapar y te voy a poner en la hendidura de una roca. Y con su mano tapa, pone a Moisés en la hendidura de una roca y él pasa. Y dice que él pasa y vio las espaldas. Eso es un decir. Es solamente un decir. ¿Dios tiene cuerpo? ¿Por qué? Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Y el espíritu de Él lo abarca todo. Así que imagínate lo que Él vio. Parte de su gloria. Imagínate, Él lo abarca todo el universo. O sea, la tierra no es nada en comparación al universo. Si Dios lo abarca todo. ¿Qué vio Moisés entonces? Tremendo. Como Dios se le revela a este hombre. Como Dios se le revela a Moisés. ¿Cuántas iglesias en estos días? Yo mientras estudiaba hacía la comparación. ¿Cuántas iglesias hoy, en este día, han desechado la presencia de Dios de los púlpitos? ¿Cuántos pastores o que se hagan llamar ministros de Dios se paran en el púlpito hablando necedades?
unos que quieren aviones, otro que hablaba, un tal Tito Di Rocco que habló de un avión por años. Eso es lo que predicaba del púlpito, de la radio, que iba a tener un avión, que el Señor le había mostrado un avión, y es lo único que predicaba. Otra mujer que la vimos por internet, que tú puedes tatuarte, que tú puedes andar con aretes, que puedes andar vestido como te plazca. Esos son los ministros de estos tiempos, que la presencia de Dios se ha alejado tanto de ellos que ni siquiera se dan cuenta. Y se paran como hombres ungidos haciendo y tratando de imitar la unción que ya no tienen. Y déjame decirte que Moisés aprendió a confiar en Dios. Muchos de hoy en día confían en sus riquezas, en todo lo que tienen, y han dejado la presencia de Dios a un lado. Cuando dice la palabra de Dios, el que enriquece, en el libro de Deuteronomio, las riquezas provienen de Él. Provienen de Él. Nosotros como iglesia tenemos que anhelar, tal como anhelaba Moisés, su presencia para que nos guíe y nos dirija al punto que nosotros vamos a llegar, a la tierra prometida. Usted sabe que el libro de Proverbios hay un capítulo muy conocido, el capítulo 3. Dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Usted no puede sacar al Señor de su vida, jamás. Su presencia tiene que ir con nosotros. ¿Para qué? Para que en todos los casos Dios nos dirija. No les hemos enseñado, hermano, que todo lo que nosotros hagamos o compremos o pidamos vaya bajo la dirección de Dios. Es como Moisés actuaba, hermano. Moisés no daba un paso sin la dirección de Dios. Dios le decía, muévete al sur, se movía. La nube se detenía, Moisés se detenía. La nube seguía, Moisés seguía. Es como nosotros tenemos que actuar. Caminar junto al Señor. Cuando el Señor nos dirija, ir detrás de Él. Su presencia jamás la podemos desechar de nosotros. Jamás. El Señor no quería ir con su pueblo porque eran de dura cerviz. Eran pecadores. Pero el Señor no quería ir. ¿Usted sabe por qué? Porque con su presencia Él los iba a fulminar. No quería destruir a su pueblo. Porque Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Por eso en este día nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que anhelar su presencia. Su presencia está en ti y está en mí. Está en ti y está en mí. En aquellos tiempos la presencia estaba en forma de nube y en forma de fuego. Pero ahora la presencia de Dios está dentro de ti. Tú eres el tabernáculo para Dios. O sea que nosotros tenemos que caminar en santidad. Y más, la presencia de Dios siempre estará con nosotros, siempre. Jesús, yo se lo leí lo que dijo. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo en Mateo 28:20, se lo dijo a sus discípulos. Vayan y evangelicen. Eso se lo dijo a sus discípulos, pero también es para nosotros. Vayan y conviertan a las naciones. Yo estaré con ustedes todos los días de mi vida.
O sea, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días de su vida el Señor va a estar con usted hasta nuestra muerte. Y después de nuestra muerte nosotros nos vamos con Él. Así que nosotros no podemos tener ni temer al diablo por nada, hermanos. Jamás. Porque el Señor está con nosotros. El Señor como poderoso gigante está con nosotros. Tú sabes que yo se lo he dicho, se lo he enseñado como varias veces, que la palabra de Dios dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. ¿Sabes cuántas veces los que estudian la Biblia dice que está? 365 veces. Te levantas mañana lunes y te dice, confía, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. El día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado, el día domingo, de nuevo te vuelve a decir, mira, yo estoy contigo, no tengas temor, no te desampararé, no te dejaré. Amén. Dígame si a usted le ha faltado la presencia de Dios. ¿Y sabe si nos falta la presencia de Dios por qué es? Porque hemos dejado de buscarla. Y Moisés entendía de qué le servía llegar a la tierra prometida si la presencia de Dios no iba con ellos. ¿De qué me sirve a mí tener mi casa si en mi casa no está la presencia de Dios? ¿De qué me sirve caminar y ganar y tener logros en esta vida, pero si la presencia de Dios no va conmigo, son solo materiales y cosas que el alma está vacía, hermanos? No las disfruta el ser humano. Pero en Dios podemos disfrutar la casa que tenemos, el auto que nos ha regalado, o el trabajo que tenemos, lo podemos disfrutar. Porque sabemos que todo proviene de Él, hermano. Todo. Moisés podía entender esto. Y por eso le dijo, no, de aquí yo no me muevo. Si tú no vas conmigo, mira, le quiso decir, si tú no vas conmigo, yo me quedo aquí. ¿De qué me sirve toda la tierra que tú me vas a dar si tú no vas a estar en ella? ¿De qué? ¿De qué? Si tú no estás. Si tú no vas conmigo, me quedo aquí. O nos quedamos aquí. Y ahí el Señor le promete, le dice, mi presencia irá contigo y más se le manifiesta para que pueda creer el hombre. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a orar para que no seamos una iglesia del montón. Usted sabe que ahora hay muchas iglesias vacías, huecas y vacías, donde el Espíritu de Dios no está. ¿Dónde no está, hermano? ¿Dónde no está? Vea, si usted se pone a mirar la internet, da vergüenza lo que hablan. Todo es prosperidad material. Pero todos esos se van a quedar, hermano, porque la Biblia me habla a mí de una prosperidad espiritual. Y vamos a clamarle al Señor. Yo quiero que pase adelante. Yo quiero que pase adelante.